La historia del doctor Jorge Acevedo es profundamente conmovedora y es que él junto con su familia salieron de Cuba en una embarcación y tras 4 días de travesía, cuando habían perdido la esperanza de sobrevivir, gracias a la intervención de Hermanos al Rescate, lograron llegar a tierras de libertad. Y hoy, 30 años después, el fundador del Centro Médico La Colonia cuenta cómo su sueño americano se construyó aquí, en la ciudad de Hialeah. Sus declaraciones a continuación. Esto es una oportunidad del alcalde sentarse con empresarios, personas que han marcado una diferencia en la ciudad de Hialeah y cómo llegamos a ese punto. Siempre he hablado que el sueño americano es un sueño que todos podemos tener, pero hay que trabajarlo. Y hoy los honra la presencia de Jorge Acevedo. Quizá no lo conocen directamente, pero sí conocen La Colonia. La Colonia tiene una presencia aquí en la ciudad de Hialeah, en sí, en todo el sur de la Florida, donde atienda los temas de salud de muchas de las personas de nuestra comunidad. Entonces uno se dice, bueno, La Colonia a lo mejor llegaste hace poco, esto siempre ha existido, pero no, hay que trabajarlo y con eso le damos la bienvenida a Jorge Acevedo. Jorge, gracias por esta participación aquí con el alcalde. Me honra mucho. De verdad, alcalde, me honra muchísimo estar aquí. Es mi primera vez acá y de verdad que desde que me lo dijeron el primer día me puse muy emocionado porque, como bien dijiste, y siempre una cosa peculiar, ¿no? Que siempre que me encuentro contigo, con usted en algún evento, situaciones aquí de la ciudad de Hialeah, pues de una u otra manera siempre hablamos del sueño americano. Y yo creo que eso es, nosotros, los inmigrantes, los cubanos, los que procedemos de una familia cubana, siempre tenemos eso en mente, ¿no? Claro. ¿Qué significa el sueño americano? ¿Qué quiere decir el sueño americano? ¿Qué hay que hacer para lograr el sueño americano? Yo creo que una de las cosas más lindas que yo tengo en mi corazón es que la ciudad de Hialeah permitió que Jorge Acevedo cumpliera su sueño americano. Bueno, gracias por esas palabras. Muchos arrancan aquí en Hialeah, ¿verdad? Ese sueño americano. Pero vamos a tomar esto un poquito diferente. Yo he entrevistado a personas que vinieron a triunfar la revolución, estamos hablando de los años 60, o sea, ese exilio tradicional que llegó aquí, empezó su sueño americano. Y uno pensaba que en parte era porque conocían tanto, ¿verdad? Educados quizás en los Estados Unidos, buenas universidades, que cuando viene la revolución pueden venir y aplicar lo que ya hacían en Cuba o lo que estaban aprendiendo. Pero se puede decir que tú vienes, no te voy a decir hijo de la revolución, pero dentro de esa revolución y vienes mucho después. No como el exilio tradicional, pero uno que ya se había comido hueso del comunismo, ¿verdad? Y sin embargo, llegas aquí en los 90 y empieza una jornada de tu sueño americano donde se crea esta empresa que me da, por muchas cosas, no solamente tú personalmente, pero que me habla bien de personas en la isla que aspiran a algo mejor y no lo pueden hacer de esos sistemas. Pero cuéntame, Jorge, esa jornada, ese brinco de Cuba a los Estados Unidos. Fue interesantísimo, la verdad. Como bien dijiste, yo emigro en los años 90. Exactamente en el año 93 es que yo llego a este país. Con muchos ídolos en mi mente, ¿no? Porque es cierto que las primeras generaciones que emigraron de nosotros fueron de los años 50 y tanto, cuando comienza la revolución en Cuba, pero esas personas, por lo menos en mi pueblo, ¿no? En Sagua La Grande, esas personas que emigraron eran los pudientes, personas que significaban muchísimo en mi ciudad y en Cuba. Claro. Médicos, empresarios, y uno se preguntaba, ¿y por qué fueron esas personas? Curioso, las personas que emigraban eran las personas que tenían algo, las personas poderosas. El resto se quedó en Cuba, ¿no? Claro. Y entonces, pero son personas que tenían un nombre en la ciudad. Y uno siempre soñaba, pues, poder ver a esas personas, hablar con esas personas. De hecho,
se escuchaban clandestinamente algunas emisoras en Cuba. Claro. Y uno tenía nombres en la mente, Armando Pérez Roura, Agustín Tamargo, Los Mascanosa, y así, nombres, ¿no? Claro. De personas que significaban muchísimo. Nombres de incluso médicos los fundadores. En Sagua, por ejemplo, había un hospital que se llamaba el Hospital Pucurul, que fue el hospital donde nacieron muchos agüeros y que yo tuve después el honor, por decirlo así, de conocer los nietos de ese señor, que eran médicos aquí en Miami. Ya. Fue muy lindo, pero esos comienzos, cuando uno llega, pues conoce esas personas, conoce ese mundo, ¿no verdad? De personas que llegaron aquí y como bien usted dijo algo muy peculiar, son personas que venían con cierta visión capitalista. Ya. Yo digo, una de las cosas que más le choca al exilio cubano de hoy, y digo de hoy que se formó con esa revolución, es que están totalmente confundidos en todos los sentidos, con el mayor respeto que se merece, Claro. porque yo amo a mis cubanos, yo amo a mi Cuba, ¿no? Pero yo digo, cuando uno compara un emigrante de cualquier país con el de Cuba, se da cuenta, digo el emigrante de hoy, que no vivió el mundo capitalista, ni siquiera un ápice, porque yo no lo viví, pero mis padres sí, me transmitieron, mis padres fueron dueños de una pequeña bodeguita en el mundo capitalista y me enseñaban parte de lo que es, cómo funciona ese mundo. Entonces, cuando uno llega aquí y comienza a ver esas realidades, yo me sentía tan honrado en el año que yo llegué de conocer tantas personas de mi pueblo, tantas personas importantes aquí, pero realmente uno llega hasta cierto punto un poco confundido, por decirlo de alguna manera, ¿no? El choque es muy grande, definitivamente el choque es grande. Pero en el caso mío, que ya yo venía bien claro de qué es lo que yo quería hacer, cuál iba a ser mi futuro hasta cierto punto, por decirlo de alguna manera, y de verdad que los comienzos, como siempre, como todos, fueron súper tropelosos, súper difíciles. Yo no tenía familia en este país, yo llegué sin familia, yo apenas llegué con mi familia, venimos en un pequeño bote, llegamos acá, aquí tenía muy poca familia, muy pocos amigos, pero sí tenía muchos sueños, tenía mucho deseo de emprender un camino, porque a pesar de que yo crecí en ese mundo, crecí en esa revolución, de verdad, y lo digo con toda sinceridad, y todas esas personas que me conocen no me van a dejar mentir, desde muy joven yo siempre me di cuenta de que estaba en el lugar equivocado. Ya. Ese lugar donde no puedes progresar, donde no puedes pensar, porque ni aunque seas médico no te dejan ni siquiera pensar. Tienes que hacer justamente lo que tienes que hacer para que seas bien visto. Entonces, desde muy pequeño me di cuenta que no era lo que yo quería para mí, lo que yo quería para mi familia, y siempre tenía en mi mente de si alguna ocasión podía emigrar, pero lo iba a hacer, y si era a este gran país, pues mucho mejor. Así que de verdad que yo creo que los comienzos son bien difíciles, pero nunca me canso de decir, alcalde, que le doy tantas gracias a este país por su generosidad. Yo creo que no existe en el mundo un país tan generoso como este. Y eso yo lo quiero aclarar. Y ojalá que el pueblo de Cuba me pueda ver, porque es la gran confusión. Nos pintan en la escuela, en cualquier lugar, Estados Unidos como un monstruo. Y entonces, siempre que llega, uno llega un poco temeroso, ¿no? De cómo funciona. Pero cuando uno conoce realmente la realidad de cómo funciona este país, de la transparencia, de la claridad, de las posibilidades que te dan, de que cada persona puede llegar a donde quiera, donde sea capaz de hacerlo, y que cada persona va a vivir como quiera, como decida. Nadie va a decidir por ti. Usted es el alcalde porque usted decidió ser el alcalde, porque usted quiere representar a la ciudad de Hialeah, y usted lo decidió. Pero eso, y en el caso mío igual, decidí tener un negocio, decidí poder ayudar a las personas que desde el punto de vista médico, y cuando uno se proyecta y cuando uno realmente se da cuenta que puede llegar a ser lo que seas capaz, yo creo que eso es increíble, eso es una bendición, y por eso jamás me cansaré de darle gracias a este gran país. Vamos a entrar en todo eso, pero tengo una curiosidad. Mencionas que tus padres tenían una bodega. ¿La revolución hace una intervención y se la quita? Mira qué curioso, alcalde, la ironía de la vida. Eso fue en los años 60. Ok. Pues mis padres,
campesinos. Nosotros procedemos de una familia inmensamente pobres. Nosotros somos una familia bien grande. Mi padre tuvo 12 hijos, personas de campo. No había cable. No había ni televisión, no había corriente. Había que entretenerse. No había electricidad, exactamente. Entonces, pues mis padres, por ayuda de personas pudientes, de personas que tenían nosotros somos del campo, en la ciudad de Sagua, en el pueblo como tal, habían personas, empresarios, habían bodegas, y me cuentan ellos que un propietario de una bodega, pues hizo una buena relación con mi papá. Mi papá era vendedor ambulante y le prometió a mi papá que lo iba a ayudar, para que estableciera un pequeño negocio, por decirlo de alguna manera, un pequeño negocio. Y hizo una pequeña bodeguita allá en el campo. Y le iba bien porque todos los campesinos, los transeúntes, todas las personas que trabajaban en el campo, pues pasaban por ahí, le compraban sus cosas, sus mandados. Hasta que llegó la revolución y le intervino. Y yo tenía en la mente, dicho por ellos, ¿no? De cómo fue, de quién lo hizo y quién te dice a ti que pasados los años, la persona que fue a intervenir esa bodega reside en este país y yo lo conocí. Increíblemente. Yo lo conocí y es triste porque saber que esas personas con una doble moral, esas personas que realmente... Y yo digo, bueno, ¿sabes? Yo los perdono porque al final, y una de las cosas que yo quiero dejar bien claro es que al final hay personas que hicieron esas cosas equivocados, por error, porque los motivaron y se arrepintieron. De verdad que hay muchas personas que están arrepentidas. Y yo creo que él es uno de esos, porque al final del día. Pero bueno, fue una historia bien triste. Mis viejos perdieron todo, le quitaron aquella bodega. Y ha sido, yo digo, caramba, el que conoció aquellos momentos de que vivió Cuba, que mis padres en un campo, monte adentro, con una pequeña bodeguita, podían mantener a su familia honradamente, donde no se robaba, donde todo el mundo trabajaba, donde todo el mundo, los vecinos se querían, se ayudaban. Y los viejos míos con aquel pequeñito negocio pudieron criar su familia decentemente, pudieron darle de comer a sus hijos, vestir a sus hijos, a 12 hijos, no a uno ni a dos, del negocio. Claro. Hasta que llegó la revolución, no creyeron en eso, acabaron con todo, y a mis padres, increíble, a mis padres lo destruyeron completamente. Eso fue, de ahí en adelante, del año 60 en adelante, los viejos míos jamás pudieron ser personas. Mi padre se firmó los nervios, aquello fue horrible porque se quedó sin nada, con un trabajo que le pagaban 15, 20 pesos al mes, que aquello era horrible. Pero de verdad, en mi casa, en mi familia, se vivió el mundo capitalista, se vivió ser dueño de negocio, se sabía, mis hermanos mayores conocían lo que era este mercado, ¿no? Y mis viejos también tuvieron mucha idea, eran comerciantes de aquellos entonces. Pero nada, desafortunadamente, pues se acabó todo el mundo se quedó sin nada, y a trabajar y a poder criar la familia a como se pudiera, por decirlo de alguna manera. Por supuesto. Entonces, ese trauma lo han visto muchas personas. Eso es una historia cubana, ¿verdad? Que ahora se convierte en una historia venezolana, nica, pero la conocemos bien como cubanos. Interesantemente, mis suegros vienen por bote también. Y hablando con ellos siempre me han hablado de ese momento, esa decisión, los vamos y cómo llega. Tú mencionaste que viniste para acá un bote. Explícame eso, ese momento donde tú te tienes que... Porque en Cuba, acuérdate que todo el mundo habla en secreto, ¿verdad? Sí. Ese momento que los vamos... Fue difícil, fue muy difícil. Y mira, ahora uno fríamente, ¿no?, analiza las cosas y digo, son situaciones y son decisiones en la vida que se toman bajo una presión increíble. Ya yo era médico, mi esposo también, tenemos una hija, y nos dimos cuenta de que cada día, de los años 80 y tanto, 85, 86, aquello fue horrible. No había manera de comer, no había manera de vestirse. Fue horrible, los años aquellos fueron horribles. Obviamente, nada comparado con lo que hoy, porque una de las cosas que yo digo, es increíble cómo el mundo no se da cuenta, cómo hay personas
que sabiendo la historia nuestra de Cuba, todavía crean en eso. En Venezuela, en Nicaragua, en cualquier lugar. Yo me asombro y digo, caramba, ¿será que esta gente no sabe la historia nuestra? ¿No han podido ver por algún lugar? El deterioro es por minuto, por hora, por día, por mes, por año. Es un sistema que se deteriora increíblemente. Cada año era peor, era peor, era peor. Al punto que uno como padre ni siquiera tenía cómo darle un poquito de leche. Uno como persona, como ser humano, no tenía la libertad de decir lo que quería. Claro. En el trabajo, yo me recuerdo de una historia, es increíble, uno trabajaba en bicicleta, entonces para que te dieran gomas para las bicicletas, era por reuniones de los sindicatos y aquello era horrible, la situación para una goma de una bicicleta. Sí. Entonces tú decías, yo no puedo comprar esa goma, yo no puedo. Entonces la delincuencia se fue fomentando, los negocios ilícitos, el robo. Y entonces uno es médico. Es sobrevivir. Claro. Uno médico y entonces tenía que ir a comprar la goma a una persona que está en la calle robando, que no trabajan, que no tienen profesión y viven mejor que uno. Es algo que es muy feo. Y entonces el control que te tienen por las cuadras, claro, por los CDRs, aquello, era obligado a hacer las cosas, a hacer las guardias. A nosotros los médicos nos mandaban a hacer trabajo productivo los domingos, a recoger papas. Dice, pero ¿qué cosa es esto? ¿Cómo va a ser horrible? Esto era horrible. Entonces, mucha persecución, muy feo, al punto que uno toma la decisión de decir, mira, al precio que sea y de la manera que sea, tenemos que irnos de este país. En un botecito pequeño de madera, tú someter a toda tu familia a esa travesía tan difícil, pero llega ya un momento que uno se desespera tanto que no anda creyendo. Y bueno, afortunadamente, pues en ese viaje vinimos 26 personas de la familia, incluyendo mi esposa, mi hija, mis hermanos, mi suegra. Vino un grupo grandísimo de la familia y la pasamos increíblemente mal. Primero porque decidimos salir en un mes de invierno. Nosotros vinimos en un mes de noviembre. Ya. Eso era increíble, la pasamos muy mal, pero en el cielo hay un Dios y yo creo que es la única razón por la cual yo estoy aquí hoy contando esto. Estamos vivos, hemos podido pues llegar a cumplir con el sueño americano en este país, gracias a Dios que nos acompañó en ese viaje. Fue un viaje muy difícil donde estuvimos de verdad, sin exagerar ni ser trágico, estuvimos al borde de la muerte de verdad. Fue difícil. Ya cuando nosotros llegamos a tierra, parte de la familia ya estaban deshidratados, estaban incoherentes. Fue difícil. Yo les digo que esos fueron momentos en mi vida muy difícil. Recuperarnos de ese trauma fue difícil porque ahí venían mi hija con 9 años, mis sobrinitas. Yo traje una sobrina de 1 año. Oh my goodness. Aquello fue horrible. Todo el mundo con vómito. No había nada que tomar. Fue difícil, fue muy desesperante. Ya cuando llegamos a un lugar que pisamos la tierra, mucha de nuestra familia estaba en condiciones que yo diría que no iban a soportar 24 horas en el barco. Iban a perecer porque realmente ya habían pasado 3-4 días, el nivel de deshidratación era muy grande, y Dios puso su mano, nos puso un islote cerca de Bahamas donde pudimos acampar. Pudimos, cuando aquellos existían los hermanos a rescate, que fue lo que nos encontraron, a mi suegro Basulto, un grupo de personas que hacían una labor increíble. Ahí nos encontraron, nos rescataron, nos guiaron, nos tiraron comida. Fue increíble, pero de verdad que la pasamos muy difícil. Pero nada, todo sueño se cumple cuando de verdad hay un propósito justo, cuando realmente uno lucha por algo. Y nosotros estábamos luchando por la libertad nuestra, por la independencia, por ser humano, por poder ser persona. Yo creo que llegó un momento en que uno no es una persona, uno es una marioneta, uno es un instrumento, y eso, una persona que se respeta realmente no permite que eso suceda con su Jorge, me puedo pasar 1 hora hablando solamente de la cruzada. Mi padre volaba con
Mi padre volaba con Hermanos Rescate, me llevó a mí en una o dos misiones y para mí cuando uno estaba arriba volando, el que estuviera en el agua era una hormiguita, ¿verdad? Y eso empezó a desenvolverse. Siempre había cubanos aquí velando por esos cubanos, el hogar de tránsito en Cayo Hueso, Arturo Cobo, Hermanos Rescate, obviamente, la vinculación con la Guardia Nacional para poder ir a rescatar. Así recogen a mi suegro y en ese giro recogen a 4 o 5 otros en el mismo giro. Era otros momentos, ¿verdad? Hace esa travesía, ¿verdad? Tú no miras para atrás, estás mirando para adelante. Tú vienes para los Estados Unidos. ¿Cuál es el primer trabajo de Jorge Acevedo? Bueno, yo llegué muy joven, llegué con 27 años. Y nada, cuando uno llega, alcalde, por decirlo de alguna manera, uno necesita un compás de tiempo para ubicarse. Un mes, 2 meses, porque realmente la diferencia es tan grande en todos los sentidos. Claro. Que uno llega tururato, por decirlo de alguna manera. Pero sí, nunca me iré para atrás. Nunca me doblegué. Es difícil, los comienzos fueron muy difíciles. No tenía familia, no tenía amigos, pero tenía sueños, pero tenía deseo, pero tenía empuje. Y una familia que me apoyó muchísimo, que vinimos todos juntos. Sí. Y este gobierno que nos ayudó increíblemente, nos daba para comida, nos daba para pagar la renta, nos ayudaron. Entonces, nada, cuando pasó 30 días, yo me recuerdo cuando pasaron 30 días que uno abre los ojos y dice, bueno, ahora voy a buscar un trabajo. Y gracias a una conexión de un amigo, de un profesor mío de allá de Cuba, de medicina, pues me conectó con un centro. Ahí comencé a trabajar, a dar mis primeros pasos, a sacar algunas licencias para trabajar de medical assistant, de técnico de rayo X. Y fue bueno, fue interesante porque yo venía con mi formación, ya yo venía con mi sueño, venía con deseos de desarrollar algunas ideas que tenía, ¿no? Entonces, cuando yo comienzo a trabajar en una pequeña clínica, en Hialeah casualmente, fue mi primer trabajo. Yo he trabajado solamente en Hialeah, yo no he trabajado en ningún otro lugar. Cuando yo comienzo aquí en Hialeah, ahí en la 9 calle y la 2 avenida del East de Hialeah, comienzo en un pequeño centro y comienzo a darme cuenta, ¿no? de cómo funcionaba la medicina en este país, de hasta dónde yo pudiera llegar, de cómo hacerlo. Y estuve trabajando cierto tiempo ahí, haciendo los rayos X, haciendo placas, conociendo personas, conocí varios médicos. Ahí fue en esa clínica donde conocí al doctor Rogelio Pucurul, que en paz descanse, que me hizo la historia. Él era el nieto del fundador del hospital de Sabana Grande, del hospital Pucurul, y fue bien bonito, de verdad, fue bueno. Y me enseñó, aprendí muchísimo de doctores que hoy no están, ya han fallecido, como bien el doctor Pucurul, el doctor Luis de Cuba, el doctor Oreste Sá, que son médicos que son leyendas, que son médicos que están aquí de los años 50 y tantos, que no vivieron ese mundo y estaban ansiosos de conocer. Bueno, cuéntame de Cuba, cómo está Cuba, cómo funciona Cuba, porque conocieron la Cuba que de verdad merecía la pena vivir, ¿no? Pero fue difícil esos primeros comienzos, trabajé muchísimo y siempre en esa proyección de cómo poder yo desarrollar mi propio negocio. El tiempo que estuve trabajando, pues fue en ese sentido. Ahí pasé a administrar ese centro, ese pequeño centro. Estuve administrándolo por unos cuantos años, hasta que ya llegó un momento que tuve toda la preparación, tenía todo ya bien claro, y es que decido ya, pues, hace aproximadamente 15, 16 años, a comenzar a emprender mi propio camino en este mundo, aquí en Hialeah, y gracias a Dios, pues nada, eso comenzó en un momento determinado con un sueño y hoy, pues, estamos en el punto que estamos. Y la historia nuestra, se han visto muchos médicos, abogados, ingenieros que trabajaban no en su profesión al principio, ¿verdad? Ese ajuste, pero querían estar cerca y conocemos las historias del abogado que estaba limpiando platos o el médico que estaba pasando la escoba en una clínica simplemente para estar cerca a su profesión y poder lanzarse. Este concepto de la colonia, uno ve en nuestra ciudad, obviamente, muchas personas tienen opciones aquí y el sistema capitalista crea esa competencia, ¿verdad? Sí. Pero la idea de la colonia, de tener un centro donde personas podían venir a hacer su cuidado de salud, una cosa es decir, bueno, yo tengo idea, tengo sueño, quiero hacer muchas cosas, y otra cosa es lanzarte
Entonces, ese lanzamiento, entonces habla de, tengo que buscar un préstamo, quién me va a dar dinero, cuántos van a trabajar conmigo. Mira, es bien, bien interesante y es verdad, es una realidad. Yo tuve la oportunidad en Cuba existieron unas clínicas privadas que se llamaban la Colonia Española. Ya. Existieron en Cuba, en varias, por ejemplo, Camagüey había, creo que por La Habana hubo alguna, y en Sagua había una. Existía una clínica que se llamó la Colonia Española, que todos los abuelos la conocemos, una clínica muy prestigiosa, Ya. donde trabajaron muchos médicos prestigiosos, famosos de mi pueblo, y yo tuve la posibilidad de que en algún momento, primero de conocer la historia de esa colonia y después de estudiar dentro de esa colonia española. Y yo siempre tenía ese sueño, decía, wow, increíble. Me decían cómo era que se funcionaba, los médicos, las membresías, que el cliente, el paciente tenía membresía y pagaba la membresía. Todas esas poquitas cosas, pues uno se lo decía allá. Desde que yo llegué aquí, siempre, y eso yo lo juro así ante Dios, que yo desde que llegué el primer día yo dije, mi camino va a ser eso. Ya. Yo quiero poder contar con centros y a mí siempre me ha apasionado el cuidado del adulto mayor. Como bien usted dice, primero es un privilegio, digo yo, es un privilegio tener este tipo de centros médicos porque se trata precisamente de cuidar de la salud de esas personas que más se quieren en el hogar, que es nuestros padres, nuestros abuelos. Y yo siempre tuve esa inclinación. Entonces, cuando ya yo pasó un tiempo y estuve trabajando y hacía en la clínica, hacía de lo que tuviera que hacer, hasta que en un momento determinado digo, caramba, yo quiero. Y yo me recuerdo que yo conocí un banquero, y yo no entendía mucho de préstamos, no sabía nada. Me dijo, mira, ¿tú sabes qué? Sí, hay préstamos que se hacen, líneas de crédito que se hacen contra los negocios, contra los pequeños negocios, Claro. porque siempre, y en la ciudad de Hialeah y en los Estados Unidos, siempre ha habido el interés por fomentar los pequeños negocios, porque los pequeños negocios son importantes también y a veces no se le da la importancia que la tiene. Pero lo que nutre esta nación exactamente es el los pequeños negocios. Claro, por supuesto. Y así comencé yo, como un pequeño negocio, con un pequeño préstamo y con ayuda de la familia. Empezamos básicamente a trabajar la familia. Y pues teníamos aquí en Hialeah una pequeña casita, que era una casa, de hecho, era un dúplex, ahí en la 4 del West. Y ahí comenzamos nosotros con esta obra de la Colonia Medical Center. Sí. Mira, yo tenía cuando aquello un van que me regaló un amigo. Un amigo me dijo, mira, si lo vas a hacer, yo te voy a regalar un vancito viejo. Tenía un vancito, trabajaba conmigo un par de médicos que confiaron en mí. Me dijeron, mira, tú sabes, vamos a hacerlo, vamos a trabajar juntos. Y básicamente eran 4 o 5 empleados, todo familia. Mis hermanos, mi cuñada, otra cuñada mía, un sobrino. 4 o 5 comenzamos con este concepto, pero nos dimos cuenta, según íbamos fomentando el negocio, de la necesidad que tiene el adulto mayor. Ya. La diferencia entre emigrar joven y emigrar ya con cierta edad es grandísima, es muy grande. No hay las mismas oportunidades, no hay el mismo camino. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando llega el éxodo grande de los años 90, todo el que vino, o la inmensa mayoría, éramos jóvenes. ¿Entiendes? Claro. Dejamos a nuestros padres en Cuba, pero casi toda esa gente que venía en los barcos, Guantánamo, Sí. y yo diría que el 90% de esos emigrantes eran jóvenes. Y se creó un fenómeno muy grande. Los hijos aquí y los padres en Cuba. Ya después, en los años 90 y tantos, comienzan entonces esos padres a reunirse a la reunificación familiar, porque ya los hijos se hicieron residentes, algunos ciudadanos, y comienza entonces esa emigración ya fue un poquito diferente, porque ya vienen las personas cerca de los 65 o incluso con 65, porque por ejemplo mis padres vinieron con 73 años, 75 años, llegaron a este país. Y entonces uno decir, ¿qué país del mundo llega una persona con 75 años y le dan de todo? Una ayuda
completa. Entonces, empezaron a emigrar esas personas que en algún momento recibieron el Medicare. Nosotros somos especialistas en ese mundo, en prestarle servicio al beneficiario de Medicare. Y comenzamos, comenzamos muy pequeños, con apenas 4 o 5 pacientes, pero creo que eso me ayudó también a crear lentamente una infraestructura. Yo digo que cuando uno comienza con el pequeño negocio, a ofrecer el servicio y a darse cuenta de qué quiere tu cliente, cómo quiere tu cliente recibir el servicio, eso nos hizo especialistas en poder hacer paulatinamente la colonia que hoy tenemos. Yo creo que comenzando en una pequeña casita, que por ahí hay fotos todavía, en la 4 del West, con apenas 4 o 5 empleados, pero muy comprometidos conmigo. Muchas ocasiones pasaban ciertas semanas y no había ni dinero para poder cobrar. Era difícil, pero había un compromiso increíble. Y yo creo que es la única manera. No hubiese sido posible de poder yo desarrollar este negocio si mi familia, mis grandes amigos, no me hubiesen apoyado, porque sí sabían cuál era mi sueño. Ellos sabían que mi sueño era crear un centro médico de esta magnitud, pero muchas personas, de verdad, muchas personas que me regalaron el carro, que me dieron la logística, que me enseñaron, que me prestaban, venían a trabajar conmigo, ayudarme a construir, porque nosotros mismos arreglábamos aquello, pintamos, plasteamos, hacíamos de todo. Claro, y de verdad que hoy le doy gracias a la vida, le doy gracias a todas esas personas que me dieron su mano en aquellos entonces para poder desarrollar este concepto. Y es más que evidente, ¿no? Es más que evidente que si yo pude, sí se puede. Y que no existen tabúes, que no existen misterios, que no hay nada que ocultar. Es una realidad que cuando se trabaja duro, primero todo tiene que empezar por un país que sea de esta manera, que te dé las posibilidades de tú poder desarrollar tu idea, de tú poder crecer. Yo creo que eso es lo primero, ¿no? De estar en este gran país que le da esa posibilidad a todos. Después, tener el enfoque, tener la visión, tener el empuje, la perseverancia. Yo creo que eso es todo. Y esto se ha hecho a puro trabajo. La colonia se ha hecho a puro trabajo, a puro sacrificio, a unión familiar, a unión de amigos, de personas que realmente hoy están a mi alrededor y que me aprecian y que me quieren y que me apoyaron desde el primer día. Así que yo creo que ha sido un proceso muy largo, pero ha sido gracias al apoyo de muchísimas personas y al apoyo de la ciudad de Hialeah, que no me canso de decirlo donde quiera. Y no tengo negocio solamente en Hialeah, tengo negocio en todo el condado, y ya no solamente en Dade, en Broward. Pero yo digo que desde el primer día la generosidad de esta ciudad, de los habitantes, del ayuntamiento, de que me ayudaron, de la ciudad me ayudó, me daba las posibilidades. Yo creo que eso es una bendición y me siento afortunado de poder decir que hoy ese pequeño negocio se ha convertido en uno de los centros médicos más importantes en el cuidado de la salud del adulto mayor del sur de la Florida. A Dios gracias. Ahora estás, y parte del propósito de la ciudad es poder ser aliado, ¿verdad? Ayudar a esos pequeños negocios. Los que crean trabajo en la comunidad son ustedes, no es el gobierno, son ustedes los que lo crean. Entonces hay que por lo menos apoyar y asegurarle que entonces seamos aliados a ustedes en ese sueño americano. Antes de terminar, unas cositas pequeñas, pero para saber un poco más de tu persona. ¿Tú tienes algún hobby? ¿O es nada más que trabajar? No. Bueno, mi familia me dice que mi hobby es trabajar, ¿no? Sí. Mira, a mí me gusta mucho pescar. Me gusta el mar. Ya. Pues tengo barco, salgo a pescar, me gustan los cayos. Y eso es lo que más me gusta como hobby. Y mi hobby también es la construcción. Ya. Yo amo la construcción, me encanta construir, me encanta crear. De hecho, la inmensa mayoría de mis proyectos los creo yo, los ejecuto yo. Ya. Y eso a mí me encanta, me da mucha paz. Pero realmente lo que más disfruto es el mar. Lo que más disfruto es el mar, es salir en el barco. Paz y tranquilidad. Paz y tranquilidad, y eso lo hago muchísimo. Y en el poco tiempo porque sí les puedo decir, y a todo que nos esté escuchando, nos esté viendo por mención de este canal, trabajo muchísimo. Ese es el legado que le dejo a mis hijos, a mi familia, y
no hay otra cosa. Yo le puedo decir que sí, gracias a Dios por darme la posibilidad, gracias a este gran país por darme la posibilidad, gracias a la ciudad de Hialeah por darme la posibilidad, pero la realidad es que hay que trabajar. Hay que trabajar sin duda Hay que ninguna. trabajar duro, hay que trabajar muy duro, día a día, sin descansar. Si realmente quieres lograr un sueño, te tienes que proyectar con ese sueño y trabajar incansablemente. Ahora eres americano, espérate, no te voy a soltar tan rápido, espérate, ahora eres americano, ahora ya eres americano. ¿Cómo uno educa a sus hijos y sus nietos en las tradiciones cubanas para no perder? Porque te puedo decir, yo soy el mayor de 5, mis padres lograron todo lo posible que sus hijos, aunque yo nunca estaba en Cuba, fui a Guantánamo una vez en una misión especial, pero mis hermanos, ninguno me llegó. Mi padre se fue de Cuba, después más nunca pisó tierra una vez más, pero los educó a amar una isla que no vivimos, ¿verdad? Pero es mucho más difícil para yo hacerlo con mis hijos, porque ya la separación es mucho más, se están educando inglés primero, español después, y sin la presencia de una abuela en mi casa, ese español se empieza a machucar un poco, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace Jorge y tu señora y tu familia para asegurarse que tus hijos y tus nietos... Bueno, mira, eso, una de las cosas que yo digo en cualquier lugar, yo soy un cubano 100%, ¿no? Yo amo mi tierra, yo amo mis cubanos, yo amo mi gente, pero decidí venir a este país, como bien usted dice, hoy soy ciudadano americano Ya. y vivo eternamente agradecido, amo este país, pero esa pasión que uno tiene por la tierra que te vio nacer, yo no quiero que se pierda en mi familia Acevedo. Yo vine con una niña, hoy tengo 3 hijos, la del medio tiene 25 años, está estudiando medicina, el más pequeño tiene 21 años, está estudiando en la Universidad de Miami también, Business Administration en el mundo de la salud. Felicidades. Pero desde que abrieron los ojos, tanto mi esposa, mi familia como yo, le ha inculcado Cuba, le ha enseñado, hablan el español perfecto. Y ese rol de padre, de verdad que lo hemos sabido hacer siempre, inculcándole a mis hijos de dónde uno viene, Claro. todo lo que uno pasó. Que déjame decirle, a veces mis hijos me preguntan y me dicen, papá, pero ¿es verdad esto? Sí, es verdad. Cualquier cosa que te digan es verdad. Que tu abuelo, mi padre, se puso un par de zapatos por primera vez a los 11 años, eso es verdad. Que mi padre nunca tuvo una bicicleta, eso es verdad. Que nunca se pudo montar en una bicicleta. Ya. Y yo decía, pero ¿cómo va a ser posible? Que nosotros dormíamos, que mi padre y que nosotros dormíamos en un colchón de paja de caña, es verdad. Eso lo vivió mi familia. Ya. Entonces, ellos ahora le dicen, bueno, ¿y esto qué cosa es? Luce raro. Y uno le enseña sus tradiciones, las comidas, Claro. el idioma. Yo digo que eso es que usted dice es verdad. El primer idioma es el inglés. Pero mis hijos hablan español perfecto. Pero ahora uno entra en el rol de abuelo. Claro. Porque ya yo soy abuelo. Yo tengo 2 nietos, Mateos y Matías. Y esos niños, uno tiene 7 años, otro acaba de cumplir 3, hablan el español perfecto. Y uno le pregunta a Mateo, que es el más grande, ¿de dónde tú eres? Cubano. Te dice que es cubano. Un muchachito de 7 años que no sabe, que no tiene ni la menor idea de qué cosa es Cuba. Pero uno le enseña esas cosas porque, primero, cuando el rol de abuelo no es igual que el de padre, ¿no? Por supuesto. Ahora el rol de abuelo, pues uno con esos niños lo disfruta mucho. Ellos ya empiezan a hacer peculiarmente, ¿no? Te hacen preguntas, abuelo, ¿dónde tú naciste? ¿Y qué cosa es Cuba? Y uno le enseña en el mapa. Y de verdad que estamos muy felices, muy contentos de que ya en este país hemos llegado a ese punto de un muchacho, ¿no? Con 27 años llevo acá, ya hoy yo soy abuelo, ya estoy criando mis nietos americanos con esa manera de también amar a Cuba, ¿no? A los nietos se quieren más que los hijos. Wow, se quieren diferentes. Se quieren diferentes. No la tiene que contestar. No. No la tiene que contestar. Se quieren diferentes. Amigos, es importante a los que están escuchando, sobre todo los que han llegado en los últimos años, entender que no importa cuándo llegaste, si tienes algún sueño, si tienes algún deseo, si estás dispuesto a trabajar, se puede lograr cualquier cosa.
No importa si llegaste de un país donde la democracia no existía, el capitalismo no existía, no es excusa ninguna para no tratar de desarrollar ese sueño. En la presencia de Jorge vemos ese cubano que llega después de los años, después de la revolución, y no con amargura o odio, pero simplemente con deseo de echar hacia adelante, no solamente personalmente, pero para su familia. Es una historia bastante bonita que se ha repetido muchas veces en la historia de este exilio. Y Jorge, la colonia, tu presencia y el negocio de la colonia han marcado unas huellas grandes aquí en la ciudad de Hialeah. El año que viene cumplimos 100 años y la colonia es parte de esa historia, ese sueño americano que se ha contado en varias ocasiones. Agradecido venir aquí a participar con nosotros un poquitico y esperamos ver muchas cosas más grandes para la colonia en el futuro. Ya, y quiero aprovechar, alcalde, darle las gracias a usted, a toda la ciudad de Hialeah y enviarle un mensaje, porque yo sé que esto se va a ver en toda la ciudad de Hialeah, y la ciudad de Hialeah hoy es testigo de muchos cubanos recién llegados, porque vienen a la colonia a buscar empleo, porque vienen a la colonia a conocerme, mis agüeros, cubanos, y yo les quiero enviar un mensaje bien claro, comenzando que sí se puede, honradamente. Este es un país donde se tienen que despojar de todas esas ideas que a veces lamentablemente nos enseñaron en nuestro país, nos inculcaron el odio, el rencor. No, humildad, trabajo, ayudarnos, estar siempre dispuestos a que cualquier persona que necesite de nosotros, extenderle su mano. Este es un país muy generoso, pero hay que venir a trabajar y a trabajar honradamente. Que con trabajo honrado se puede llegar muchísimo lejos. Este es el ejemplo, la Colonia Medical Center, Jorge Acevedo, una historia real, verdadera, de ese cubano de a pie, de ese cubano que llegó aquí sin $1 en el bolsillo, sin una familia y trabajando honradamente, extendiendo su mano. Una de las historias más grandes y uno de los legados más grandes míos aquí en esta ciudad, en este pueblo, es que le extiendo la mano a todo el que lo necesite. Y eso comenzó por una obra de ayudar tal vez a una persona con una medicina, a hoy ayudar a fundaciones, estar trabajando con la Fundación Acevedo, ayudando a muchísimas personas, a niños autistas, a niños pobres en otros países, porque lamentablemente en nuestro país no lo podemos hacer. Ayudar a niños pobres que vayan a la escuela, que tengan utensilios para la escuela. Aquí en la ciudad de Hialeah es un evento grandísimo donde se repartieron muchos utensilios y yo creo que ese es nuestro legado. Claro. Y yo quiero que sepan ustedes que están en un país súper generoso, están en un país donde pueden progresar, donde pueden tener sus pequeños negocios y que la ciudad de Hialeah está siempre dispuesto en cooperar y en ayudar para que ustedes también, que recién llegaron, puedan progresar y tener un negocio acá en este país. Jorge, gracias por compartir con nosotros, los que estén escuchando en la casa. Si marcan clic, like en YouTube o si quieren mandar algún mensaje, si quieren ver a alguna persona especial, entrevistarse aquí con nosotros, hablar un poquitico de la ciudad de Hialeah y también ese sueño americano, por favor, envían un contacto con nosotros y estamos siempre disponibles a estudiar y a ver cómo podemos cumplir con ese deseo. Mi nombre es Esteban Bojo, el alcalde de la ciudad de Hialeah. Gracias por una vez más compartir con nosotros y hasta la próxima.